Buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Juan Sebastián Pájaro y hoy quiero expresarle por medio de este video la manera en que los pueblos indígenas, aunque tengan su concepto de justicia, este aún no se ha reconocido muy bien frente a la nación. Puesto que los pueblos y comunidades indígenas son grupos humanos cuya cultura es única, distinta y representa a la mayor diversidad cultural del planeta y sobre todo de nuestro país. Un país que, aunque sea muy diverso en culturas, tiene como principal nuestras culturas indígenas. No obstante, a lo largo de la historia y en la actualidad han sido el centro de importantes disputas políticas, económicas y sociales, y han enfrentado el desconocimiento de sus usos institucionales tradicionales, de sus costumbres y formas en que el gobierno los mira, y entre otras muchas cosas. En este sentido, la herencia del legado que trajeron los burgueses hace mucho tiempo, que trajo el hombre de Occidente, intentó traer ese monismo jurídico que vemos hoy en día, de que todo se establece por medio de una ley la cual las comunidades indígenas tienen a su manera. Pues vemos que en comunidades como la comunidad de Jaruacas, comunidades de nuestra Sierra Nevada de Santa Marta, los jóvenes de 14 años ya se hacen obligados, ya se hacen dueños de sus propios actos. No tienen que ver con la responsabilidad de un adulto mayor ni de sus mayores. Ellos ya son responsables de sus actos. Pues si estos, en caso de que roban algo, ellos tienen que pagar con algo del mismo valor, o si es demasiado, han de pagar con su propia vida. Pues vemos que el concepto de justicia es muy serio en estas comunidades. Son comunidades que a lo largo del tiempo han mantenido de que si un joven de 14 años se novia con una muchacha de su misma edad o menor, y tiene que hacerse responsable de esta, no puede hacerse a un lado de la relación que estos han tenido. Lo anterior da origen a la negación de otras muchas cosas, de que si estos tienen que hacer parte de una constitución, tienen que estarse al margen de la justicia normal que tenemos nosotros las personas, pues, civiles, por decirlo de una manera, junto con la imposición de estatutos sociales, incluso religiosos y culturales, hacia ellos, los pueblos que tienen sus propios valores, tienen sus creencias propias, y se han implicado, por un lado, en la legitimización de la existencia de un solo sistema normativo que los intenta civilizar, aunque ellos ya sean una civilización, y los intenta hacer invisibles y dejar a un lado todas sus creencias y todos sus conceptos que ellos ya tienen de hace mucho, mucho tiempo. De este modo intentan tenerles una subordinación política que ha atravesado estos sistemas y han sido deteriorados con el tiempo, y lo que ha generado no solo el desconocimiento de otras culturas, sino el distanciamiento de estas hacia con el Estado. Puesto que vemos que hoy día el Estado colombiano no ha sido muy diligente con las ayudas a nuestras comunidades. Pues vemos que hoy en día, lastimosamente, hace no muchos días, una noticia de que han estado excavando en territorio sagrado de ellos. ¿Qué sentido de justicia vemos ahí por parte del Estado? O sea, ¿cómo podemos hacer eso? Es como si vinieran ellos y derrumbaran una iglesia. Ese es el mismo concepto. ¿Por qué lo hacen? ¿Cuál es el concepto de justicia que ellos intentan manejar? ¿Cuál es la necesidad que nosotros, como ciudadanos, queremos demostrarle a ellos como concepto de justicia? ¿Queremos que se abstengan a lo que dice nuestra Constitución y dejarlos a ellos a un lado? No. Pues menos mal nuestros congresistas, nuestros dirigentes se han dado cuenta de que pues a ellos hay que darles jurisdicción especial. Tienen una jurisdicción especial en la que ellos son los que determinan cuáles son los castigos o juicios que se llevarán. Pues por algo tienen esta jurisdicción, porque se nos sale completamente de las manos poder acercarnos a ellos y decirles: hey, esto está mal, o absténganse a nuestra jurisdicción. No podemos, porque ellos ya tienen mucho tiempo haciendo esto, ya tienen mucho tiempo sabiendo cómo son sus costumbres, cómo son la manera en la que ellos tienen que juzgar y mandar frente a sus comunidades. Buenas tardes, mi nombre es Brian Nicolás Morales de Juan.
Y voy a continuar con la explicación de mi compañero Juan Sebastián Pájaro. Él les estaba comentando acerca de cómo nuestro Estado colombiano observa la jurisdicción especial o la justicia para las comunidades principalmente de esta región, la región magdalenense o la región de la costa caribe. Específicamente, tengo que decir que el Estado colombiano en el 1991, con la formulación de la Constitución que actualmente nos rige, estableció unas jurisdicciones especiales debido a que ellos no podían monopolizar la justicia tal como lo dice mi compañero. Esto se establece dado que existen ciertas diferencias en lo que se refiere a la justicia indígena y a la justicia ordinaria, nuestra jurisdicción, nuestra legislación ordinaria. Esta magnífica diferencia es relativa en el aspecto en que nuestro Estado defiende y protege las culturas indígenas, sin embargo, no permite que se ejecuten tal cual son, dado que existen ciertos parámetros internacionales en donde se especifica que deben de respetarse los derechos humanos inclusive dentro de las tribus indígenas. Yo quiero acoger un poco las culturas de mi región, que es la región cundiboyacense, específicamente los muiscas o chichas, que también son conocidos. El concepto de justicia de estas tribus, que literalmente no son muy grandes, dado que en el estado colombiano, específicamente en el altiplano cundiboyacense, y en una parte del sur del Santander solo existen tres grandes tribus o tres grandes culturas indígenas, los cuales son los muiscas, los quichuas y los yeruriwa yukuni. Voy a hablar específicamente con los que de pronto he tenido más acceso o de pronto los que he tenido más conocimiento por haberme criado en Bogotá, capital de Colombia y capital del departamento de Cundinamarca. Los muiscas son una tribu indioamericana que se establecieron a través de unos principios y una cosmovisión de seres superiores que representaban los elementos. Tal cual vemos, por ejemplo, los mitos de la creación, como el mito de Bagé, en donde esta madre abuela gritó y aparecieron los dioses, la luz, las plantas, los animales y los muiscas. O sea, ella es el fruto de toda la creación. Y así como ella es la madre abuela, o sea, la madre de todos, pero también la abuela de los dioses que ordenan y ejecutan todos los planes, se ha creado una ideología en donde la justicia se acopla a los mandamientos de convivencia armónica, tal cual es muy similar a la de la tribu de los Kogi y a la tribu Arhuaca de aquí del territorio magdalenense, en donde, por ejemplo, se establecen unas normas de convivencia muy específicas, en donde se establece que si haces algún daño lo tienes que pagar, y dependiendo del daño va a ser el valor que vas a pagar o el tributo que tienes que presentar tanto a los dioses en el aspecto de los muiscas como a la persona afectada en el aspecto de los muiscas y de los arhuacos. Esta trascendencia ideológica se estableció principalmente por el hecho de que la llegada de nuevas tecnologías y el desarrollo social que ha presentado Colombia en los últimos 50 años, en los últimos inclusive 500 años, porque pues hay registros en donde en el siglo VI después de Cristo en América ya existían estas tribus y se desarrollaban como una sociedad. Se puede entender que han desarrollado un cambio y que inclusive se puede entender como una neoideología de lo que se refieren las tradiciones, una neotradición en lo que respecta a las tribus indígenas. Principalmente los muiscas consideran que la persona que afecte la vida o los bienes, las cosas de otra persona, es un criminal
pero no un criminal de nuestra jurisdicción, sino una persona que de pronto dejó de seguir los parámetros expuestos por la deidad, que pues en este caso específico la autoridad máxima es Bagué. El concepto de justicia también ha tenido unos trasfondos ideológicos o un cambio, una trascendencia ideológica, dado que pues la cultura misma ha cambiado. La indumentaria tradicional eran piezas de oro pesado, piezas platino, oro laminado, con el cual hacían unos tipos como de viseras en la cabeza, collares, mancuernas, un pequeño taparrabos, tobilleras de oro muy pesadas y muy valiosas. Obviamente después de la guerra del oro, de la colonización española, este material y pues principalmente esta materia prima fue usurpada y pues fueron obligados, adoctrinados a vivir sin ella. Existe algo muy especial dentro de la Constitución colombiana y dentro de la legislación colombiana que se llama la jurisdicción constitucional, que son las jurisdicciones especiales, dentro de las cuales la jurisdicción, una de las 4 jurisdicciones especiales es la jurisdicción indígena. Y esta hace referencia a que debe haber una coexistencia, dado que uno de los derechos fundamentales del Estado colombiano es la libre elección del culto o el respeto a la libre elección del culto y desarrollo del mismo. Sin embargo, como mencionaba anteriormente, existen unos principios generales e internacionales de lo que se refiere al respeto de los derechos humanos. Entonces, la jurisdicción colombiana no va a intervenir en absolutamente nada de lo que sea indígena, siempre y cuando estos principios no vulneren los derechos humanos. Por ende, cabe recalcar que, así como mi compañero Juan Pájaro decía, que nuestro Estado hizo como una amalgama de todos los conceptos de justicia, obviamente respetando el de nosotros, las personas comunes, y respetando, pero imponiendo unos límites para las personas indígenas o de este tipo de tribus. Se establece también una trascendencia ideológica de lo que se refiere a la justicia en general, en donde nosotros tenemos que respetar una justicia completamente diferente en nuestro propio Estado, y ellos que lógicamente tienen que adaptarse a la justicia que les ha impuesto un ente externo a ellos y que creó una sociedad en su territorio. Por ende, y a manera de conclusión, tanto de mi compañero Juan Pájaro y mía, debo recalcar que es de suma importancia resguardar los principios indígenas, estos conceptos milenarios y ancestrales, y con ello poder crear un desarrollo social, estableciendo también unos principios fundamentales que deben seguir tanto la justicia indígena como la nuestra, y con ello generar una sociedad semiutópica en el aspecto en que la convivencia y la armonía entre conceptos de justicia y ejecución de la justicia van a ser respetados. Muchas gracias.